buenos días para todos. Reciban una cordial bienvenida a este tiempo de alabanza y adoración. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos concede una vez más ese bonito privilegio y esa alegría de podernos reunir en su presencia. Amén. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Queremos poner delante de ti cada vida, Señor, que se conecta, cada persona, Señor, que se está vinculando a este servicio, Dios, con el fin de alabarte y de glorificarte, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, y queremos, Espíritu Santo, que te sientas honrado, te sientas complacido, que tu corazón se alegre, Señor, por este tiempo de alabanza que vamos a ofrecer a ti, Señor. Te agradecemos por la libertad que nos has dado, te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, te agradecemos, Señor, porque hoy somos libres gracias a ese sacrificio que hiciste, Señor Jesús, en la cruz. Gracias, amado Padre Celestial. Vamos a cantar juntos, vamos a declarar esa libertad que Jesús nos ha dado en la cruz. Amén. 1, 2, 3, va. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar.
así es, somos libres porque Jesús nos ha hecho libres. Y hoy le cantamos a ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz por amor. Fue por amor, amén. Y no nos cansamos de alabarle. Por eso yo te invito a que sigamos alabando esta mañana, amén. 1, 2, 3, va. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey de
Jehová, me haré más vil por causa de Jehová, me haré más vil por causa de Jehová. Gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo bueno que ha sido con nosotros, por su fidelidad, y Él es digno de toda alabanza. Amén. Así es, Espíritu Santo. Tú mereces ser exaltado. Tú mereces ser glorificado, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. 1, 2, 3, va. La cruz es la llave que me
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Buenos días, sean bienvenidos nuevamente a este servicio dominical. Dios les bendiga grandemente por estar con nosotros y vamos a darle gracias a Dios primeramente para pasar a leer la palabra para esta mañana. Y en el nombre de Jesús te decimos, Dios Todopoderoso, gracias por esta mañana, por tu bondad, por tu amor, Señor, por guardarnos, por proveernos cada día, Señor. Es una bendición estar aquí, Señor, delante de ti para poder transmitir, Señor, una palabra que lleve sanidad, esperanza, amor, bendición a tus hijos, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que me das y muchas gracias por cada uno de los que se conectan con nosotros en este momento tan especial. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos a la palabra y vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 36, los versículos 15 al 16. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, Dios de sus antepasados, les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir algo que he titulado Está sonando la alarma. Está sonando la alarma. Y quiero recordar ese momento cuando tenemos algún compromiso o debemos levantarnos temprano para acudir a alguna cita o al mismo trabajo. Y entonces nos tomamos a la tarea de tomar el despertador. Bueno, hace un tiempo era un reloj despertador, hoy generalmente se hace con el mismo teléfono celular. Pero sea lo que sea, se toma y se coloca esa alarma en una hora determinada, generalmente pues más temprano de lo que necesitamos levantarnos, despertarnos. Entonces se coloca la alarma y nos vamos a acostar con la tranquilidad que esa alarma va a sonar y entonces nos va a despertar en el momento justo, preciso o temprano. Y sucede muchas veces que suena la alarma y como que algunos, la verdad, ni se despiertan. Están tan dormidos o están dormidos tan profundamente que ni oyen la alarma y no se despiertan. Pero la mayoría o muchos oyen la alarma, se despiertan y se quedan pensando si levantarse o no, y ahí se quedan pensando un rato y dicen, no, vamos a esperar otro poco o que vuelva a sonar. Entonces, y sucede muchas veces que las personas se quedan dormidas y pierden la cita que tenían o llegan tarde al trabajo, con las consecuencias que a veces produce esas situaciones, un despido, una pérdida del trabajo por no haber llegado tarde, haber perdido una cita importante, haber llegado tarde a un encuentro de negocios o algo que era importante, porque cuando
se coloca una alarma es porque necesitamos realmente levantarnos o recordar esa actividad que tenemos, que es importante. Entonces, y así pasa con nosotros muchas veces, y esto le pasó al pueblo de Dios. El Señor hizo sonar la alarma muchas veces en el pueblo de Dios. Aquí en el versículo 15 que leíamos, dice: el Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias, o sea, muchas alarmas varias veces, que estaban en peligro, como nación estaban en peligro. Dice que por medio de sus mensajeros. Cuando nos referimos a esta alarma, pues nos referimos a la que necesitamos que nos despierte, es a un dispositivo donde va a sonar una campana o un pito o como se llame, y el que nos va a hacer despertar. En el caso del pueblo de Dios, el Señor, estas alarmas, este despertador, lo hacía, era por medio de mensajeros, de sus mensajeros. Y dice que hacía sonar estas alarmas porque tenía compasión de su pueblo y del lugar de su residencia. Le enviaba alarmas y les decía estas advertencias: vuélvanse a Dios, busquen a Dios. Mira, están obrando mal, están haciendo mal. Si siguen así, van a sufrir consecuencias malas. Pero nos dice el versículo 16, pero ellos se rieron. Y cuando estas alarmas suenan es porque tenemos que hacer algo. Y el Señor les enviaba estos mensajeros que les hablaban y les decían todas estas cosas para que recompusieran su obrar, para que se dejaran sus malos caminos y se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que corrigieran lo que estaban haciendo mal. Pero nos dice la palabra, pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Entonces lo que nos está diciendo el versículo 16 es que no tomaron en serio los mensajeros que el Señor les envió. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando colocamos la alarma para que nos suene, porque tenemos una necesidad o un compromiso que es muy importante, y cuando suena, entonces no lo tomamos en serio en ese momento, porque nos puede más el sueño, nos puede más la pereza. Y también despreciaron sus avisos. En otras palabras, eso es lo que hacemos muchas veces cuando suena esa alarma y no le ponemos la atención o la apagamos. Estamos despreciando el aviso por la que se había puesto esa alarma. Y aún dice la palabra que se burlaron de los profetas. Hoy en día hay una alarma que Dios ha puesto en su pueblo principalmente para que dé aviso de cosas, y esa alarma son sus profetas, son sus pastores, los pastores que el Señor ha puesto en cada congregación para que guíen el rebaño de Dios. Y Dios usa esos pastores, esos ministros, esos sacerdotes para que le avisen al pueblo principalmente de los peligros que pueden correr. Hoy están sucediendo cosas increíbles, cosas terribles, cosas que han puesto al mundo en mucha dificultad. Y muchas de estas alarmas sonaron desde antes, diciéndole al pueblo que tenían que colocarse a cuentas con Dios, porque venían cosas terribles, cosas difíciles, porque no es duda para nadie del pueblo de Dios que estamos en tiempos finales, y la palabra de Dios nos advierte que en los tiempos finales, y a medida que se vaya acercando la segunda venida del Señor, las cosas se van a ir
haciendo más difíciles, porque hay juicios declarados antes de su venida para esta tierra. Y esas alarmas sonaron y siguen sonando, y es el tiempo que aún con todo lo que está pasando, muchos, y lo más triste, muchos del pueblo de Dios, muchos de los hijos de Dios aún siguen profundamente dormidos, como si no estuviese pasando nada, tomando todo a la ligera, y la alarma está sonando en este momento, está sonando. Y quiero recordar dos cosas importantes que debemos hacer o que hay que hacer cuando suena la alarma. Cuando suena la alarma, ¿qué es lo que hace la alarma? Primero, nos despierta. Eso es lo que hace la alarma, despertarnos. Pero como decía anteriormente, muchos están tan profundamente dormidos que ni cuenta se dan que sonó la alarma. Y hoy en día hay muchos, y como decía tristemente, del pueblo de Dios, que no está escuchando la alarma. Y es una alarma que el Señor está enviando para que nos pongamos a cuentas con Él, porque el tiempo de su venida se está acercando y solo se van a ir con Él los que estén en perfecta comunión con el Señor. Así que es importante escuchar también las alarmas que suenan en nuestra vida, porque Dios coloca no solo alarmas para este tiempo profético que estamos viviendo, sino también alarmas para la vida cotidiana, para lo que vivimos diariamente en la familia, en casa, en el trabajo. ¿Hay alguna alarma sonando en su vida y que no le ha puesto atención? Porque el Señor envía alarmas a tiempo para que despertemos y estemos atentos a las situaciones que pueden acontecer. Pueden estar sonando alarmas en nuestra relación familiar. Si hay discusiones constantes dentro del seno de la familia, entre esposos, entre hijos, padres, hijos, ahí están sonando las alarmas para que tomemos una decisión, para que nos despertemos y no dejemos que avance el problema y la situación cada día se ponga más difícil. Es importante estar atento a esos sonidos que envía Dios de una manera o de otra. En los negocios, el Señor nos envía esas alertas para que no nos dejemos engañar. ¿Cuántos caen en engaños terribles en negocios porque les advierten, les dicen no hagan negocio con esa persona, les dice uno, les dice el otro, o no hagan ese negocio y no se escucha la alerta, no se escucha la alarma y después están echándole la culpa a todos menos reconociendo que ellos no oyeron la advertencia que estaban recibiendo. Entonces es importante, mis amados, que estemos atentos a la alarma. La alarma generalmente suena temprano para que despertemos antes que sea tarde para hacer lo que tenemos que hacer. En las Santas Escrituras hay muchos ejemplos de cómo Dios hace sonar la alarma. Como la está haciendo sonar en este tiempo. Debemos estar atentos. En este tiempo está sonando esa alarma para que despertemos, que hay que estar agarrados de la mano de Dios. Confiar en Él plenamente. Confiar en lo que nos dice la palabra. Confiar en lo que nos ha enseñado la fe. En permanecer firmes con el Señor y delante de Él.
No confiar en este mundo ni en lo que el mundo nos pueda ofrecer, porque la verdad es que este mundo no nos puede ofrecer mucho. Tenemos que esperarlo todo, es de Dios, y estar plenamente confiado en que es Él el que nos va a dar la salida de esta situación y de cualquier otra situación, por difícil que sea o se nos presente. Algunas veces las personas creen que pueden esperar hasta último momento para tomar la siguiente acción y dejan que todo llegue a lo profundo. Tienen que tocar fondo antes de volver en sí. Como cuando suena la alarma, se apaga, vuelve y suena, se apaga, vuelve y suena y se apaga, y hasta que deja de sonar y nos quedamos dormidos y nos perdemos el compromiso o la bendición o el encuentro o la cita o lo que teníamos que hacer o a donde teníamos que llegar, llegamos tarde. Entonces es importante estar atentos a esta alarma para después no estarnos preguntando cómo llegué a esta situación, si no escuchamos esas alertas que se nos presentaron, y en cualquier área de nuestra vida. Y después de despertarnos, ¿qué es lo segundo? La alarma suena y nos despierta, pero cuando nos despertamos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. El siguiente paso es levantarnos, porque ese es el problema de muchos, que no se levantan, se quedan acostados, se quedan dormidos o prefieren dormirse nuevamente. Hay que tomar una acción inmediata. Suena la alarma, inmediatamente me levanto, me despierto y me levanto. Y aquí es donde muchos se frenan y se estancan, porque una cosa es despertarse y otra muy distinta es levantarse. Una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa hacer lo que hay que hacer. Entonces es muy importante, cuando la alarma se enciende, hay que tomar decisiones cuanto antes. Si Dios da su advertencia, tan pronto se perciben los problemas, porque tiene compasión de nosotros para que actuemos inmediatamente, pues actuemos inmediatamente. Pero muchas veces se prefiere presionar el botón de repetición en lugar de levantarnos. Y la misma palabra nos decía en el verso anterior, de modo que ya no hubo remedio. De modo que ya no hubo remedio. Le sonaron tantas alarmas, tantas advertencias al pueblo de Dios que venía destrucción. No se despertaron, no se levantaron a tomar acción sobre lo que estaban siendo advertidos, y entonces vino invasión de un pueblo extranjero, vino muerte, vino destrucción, y la misma palabra dijo, de modo que ya no hubo remedio. Así que estemos atentos a esa alarma, mis hermanos. Estemos atentos, porque necesitamos despertarnos. Necesitamos. La palabra también nos dice en Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 24. Lo que sí les ordené fue que me obedecieran. ¿Está usted obedeciendo la palabra? Porque esa es una alarma que nos está enviando el Señor. El Señor nos ordenó que le obedezcamos. ¿Le está obedeciendo? ¿O está haciendo las cosas como mejor le parecen? O como dicen algunos, sí, la Biblia tiene razón en lo que dice, pero a mí me parece mejor como yo lo hago. Pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo.
Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo cuando le obedecemos. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos, porque el que ama a Dios obedece su palabra. Y el mismo Señor dice, el que obedece mi palabra es el que me ama. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien. ¿A cuántos les va mal en la vida y después le echan la culpa a Dios, pero no tienen la honestidad, la integridad de ponerse a pensar y evaluarse a sí mismos? Como cuando nos miramos a un espejo y tenemos la honestidad de reconocer o de decir la verdad de cómo nos vemos en ese espejo. Y evaluarse y decir, me he portado mal, no he obedecido a Dios, no he cumplido con sus estatutos, no he cumplido con sus leyes. Por eso me ha ido mal. Pero no me obedecieron ni me hicieron caso, dice la palabra, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. En vez de volverse a mí, me volvieron la espalda. Hoy el Señor está haciendo sonar una alarma para la vida de cada uno de nosotros, para que ordenemos nuestra casa, para que ordenemos nuestra vida conforme a las ordenanzas del Señor, conforme a los mandamientos del Señor, conforme a la palabra de Dios. Y es así como Dios nos respalda en todas las cosas que emprendamos, y es así que nos va a ir bien. No dejemos pasar esa alarma que Dios está colocando. Y hoy en este tiempo Dios nos está dando una gran oportunidad para que nos pongamos a cuentas con Dios y para que hagamos mejor las cosas, porque aún en medio de la dificultad que vivimos, Dios está estirando el tiempo para nosotros, para que tengamos más tiempo para Él y podamos tener ese encuentro con Él. Necesitamos integridad para que cuando suene la alarma nos despertemos y nos levantemos. Y como cuando nos miramos al espejo podamos decir la verdad de lo que vemos. Porque muchos se paran ante el espejo y a pesar de que están despeinados, están con la cara sucia, están ajados y aún así se paran frente al espejo y dicen, estoy bien. Pero el espejo, ahí está sonando una alarma, mis hermanos, para que la escuchen y estén atentos, porque esa alarma que está sonando es esa alarma para cada uno de nosotros, para que la escuchemos, nos despertemos y nos levantemos a tomar las decisiones correctas para mejorar y cambiar la imagen que vimos. No deje pasar esta oportunidad para hacer las cosas bien. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les prospere, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los llene de su paz. Padre, te doy gracias por esta palabra, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios Todopoderoso, gracias por la bendición de cada uno de los que se han conectado el día de hoy, Señor. Que esta palabra quede sellada en cada corazón, en cada mente, y que Espíritu Santo seas tú, Señor, iluminándolos, iluminándome, Padre amado, para que no dejemos pasar la alarma, Señor, para que nos despertemos, Dios, apenas suene, Padre amado, a cualquier alarma en nuestra vida, Señor, y para que nos levantemos a accionar inmediatamente, a hacer inmediatamente lo que tenemos que hacer, Padre.
Muchas gracias, Dios, por la bendición de hoy. Gracias, Padre, por este domingo. Lo coloco en tus manos, Señor, y cada familia que está representada ahí frente a esta pantalla, Señor Dios Todopoderoso, sea bendecida grandemente, Señor, sé sanando toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Por tus llagas fuimos y fueron todos curados, Señor. Oh Padre, perdona todos nuestros pecados, Señor, y danos una nueva oportunidad, Padre Santo, para estar atentos a tus advertencias, Señor, y no dejarlas pasar. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Recuerden siempre, no olviden buscar ahí donde dice ese letrerito rojo que dice suscribirse. Suscríbase, nos ayuda mucho. Y también déjanos tus comentarios, comparta la palabra de Dios. Es un tiempo para compartir la palabra de Dios. Así que muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.